¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Debate de la Historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debate de hoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor San Pablo y también coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea del CEU. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. En esta ocasión vamos a hablar de una figura abismal, en palabras de nuestro invitado. Turno para hablar de Felipe II con don Enrique Martínez Ruiz, que es catedrático emérito de Historia Moderna en la Universidad Complutense de Madrid. Don Enrique, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Girará nuestro podcast en torno a la biografía publicada por don Enrique Martínez Ruiz en la esfera de los libros, Felipe II, hombre, rey, mito. Y también Jorge Álvarez Palomino, doctorando de la Universidad CEU San Pablo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Antes de empezar con este podcast dedicado a Felipe II, recordad que os podéis suscribir y escuchar estos podcasts del debate de hoy en iVoox, en Apple Podcast, también estamos en Spotify y en YouTube. Carlos, todo tuyo para presentarnos a don Enrique Martínez Ruiz. Pues Enrique Martínez Ruiz es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, de Historia Moderna. Ha publicado sobre muchísimos temas, sobre el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Al principio de su trayectoria, sobre la Guardia Civil, también sobre la Guerra de Independencia. De hecho, pues probablemente sean varios de sus libros más conocidos, al menos cuando yo hice mi carrera universitaria, sus trabajos sobre la Guerra de Independencia. Y en las últimas décadas ha trabajado, evidentemente, todo este periodo de la historia moderna, los soldados del rey, por ejemplo, uno de los libros que recuerdo sobre los ejércitos de la monarquía hispánica, las guardas de Castilla. Este año, aparte del libro de Felipe II, también ha aparecido otro precisamente sobre ejército y guerra en la historia moderna, ¿no? Es decir, que es probablemente pues, uno de los historiadores españoles más reputados, al que le faltaba un trabajo tan brillante como el que hoy vamos a discutir. Así que tenemos una buena oportunidad. Seguramente sea uno de los libros de este año, uno de los libros importantes que se han publicado este año, y que en el fondo pues da cuenta de toda una trayectoria ya larga, hay que decirlo así, no en el sentido negativo, sino en el sentido del cúmulo de experiencia y de sabiduría acumulada, que se condensa en un libro enorme, en el sentido también literal, porque estamos ante un libro que se acerca a las 1000 páginas. Muy bien, Carlos, pues si te parece, seguimos la misma línea de ese libro, Felipe II, hombre, rey, mito, y empezamos hablando de Felipe II como hombre. Yo quería preguntarle, don Enrique, por el niño, ¿no? El Felipe II, hijo de Carlos, emperador. Bueno, en principio todavía no era emperador, digamos, sino el vástago del heredero. ¿Qué sabemos de él? ¿Sabemos lo suficiente? ¿Nos hemos quedado simplemente con pequeños detalles? ¿Quiénes han aportado más? ¿Los historiadores europeos, los historiadores españoles al respecto? Bueno, en ese tema yo creo que hemos sido los españoles los que más hemos aportado. A la historiografía extranjera le interesaba más que nada la figura del rey. Yo diría que incluso ni siquiera la del príncipe, y mucho menos la del niño. Del niño estamos pues aceptablemente informados. Siguió pues una vida que era la normal en la época. En los primeros años solo se movía en el círculo de mujeres, y era la madre la que se encargaba esencialmente de su educación. También la dama Mascareñas, que era una que venía con la reina, tuvo una gran significación en la infancia de el príncipe, que además se comportaba como cualquier otro niño. Jugaba con las mismas cosas y observaba con el mismo interés que los demás lo que ocurría en el mundo de los mayores. Luego, ya a partir de los 6-7 años, el mundo femenino se cambia por el mundo masculino.
y es cuando entra con plena fuerza y con plena personalidad en la figura de Felipe II, su ayo, su educador en gran medida, podemos decirlo, que es don Juan de Zúñiga, una persona que tuvo una enorme influencia en los años iniciales de Felipe II, incluso hasta su juventud. Sí, don Enrique, en esa etapa, ¿qué influencia tuvo su padre? ¿Qué hechos, digamos, marcan la relación padre-hijo? Vamos a ver, hay en la vida de nuestros primeros Austrias hay una especie de constante en todos ellos, que es la lejanía del padre. No tienen una convivencia durante mucho tiempo con su progenitor. Le pasa a Carlos V, que su padre se viene y además muere muy pronto. Le va a pasar a Felipe II, su padre es un sempiterno viajero por toda Europa, y le va a pasar incluso al hijo al primogénito de Felipe II, al príncipe Carlos. Sin embargo, en esta lejanía del padre, desde mi punto de vista, hay un hecho bastante significativo y singular, y es que Carlos V le dejó a su hijo unas instrucciones para el gobierno, son las conocidas instrucciones de Palamos. Se las dejó poco antes de iniciar uno de esos viajes a Europa, y en ellas pues le daba consejos de todo tipo. Había unas que eran, digamos, públicas y otras más bien privadas. En las públicas le traza pues prácticamente una conducta de gobierno, cómo debe actuar, amante de la justicia, protector de la Inquisición, en fin, da una serie de normas que de alguna forma configuraron luego lo que eran las ideas y los principios de Felipe II. Y en la privada, en la parte privada, que era otra de las instrucciones, pues le daba una serie de consejos sobre los distintos colaboradores que tenía, para que supiera, bueno, pues de qué problema cojeaba cada uno de ellos y que él pudiera tener una mayor información a la hora de tener que tomar las decisiones. Eso tuvo una gran importancia en la formación de Felipe II, pero no tanta como se le ha querido atribuir. Por lo menos a mí me parece que esa influencia pues le sirve a Felipe II en tanto que es príncipe y al principio de su reinado, muy al principio de su reinado, porque una vez que vuelve de Flandes, en 1559 y en 1560, y empieza a asumir realmente las tareas de gobierno aquí, esa Europa con la que se encuentra ya es muy diferente de la Europa de su padre. ¿Qué diferencias, bueno, sabemos que son muy distintos como reyes, ¿no? Padre e hijo, pero ¿realmente se quiso contraponer a su padre en el ejercicio del poder? No creo que hubiera ninguna contraposición entre padre e hijo. Felipe II siempre se siente un enorme respeto y yo diría que hasta un enorme cariño por su padre, lo respeta muchísimo, y cuando gobierna, como digo, algunas de las ideas, como por ejemplo esa de que gobernara con justicia, que fuera muy atento a los intereses de la religión y demás, eso lo va a tener siempre presente Felipe II, pero nada más, porque es que además tampoco hubo oportunidad de confrontación entre padre e hijo por los problemas que tenían que afrontar. Don Enrique, yo quería preguntarle, una biografía también de Felipe II, además de un reputado modernista también y de historia militar como usted, de Jeffrey Parker, lanzaba una idea que yo creo es un poco polémica o provocativa incluso, en la que decía que la educación de Felipe II, precisamente por la figura un poco de emulación de su padre y por haber estado sobreprotegido al ser el único heredero varón,
le había generado lo que hoy en día psicológicamente se llamaría un trastorno obsesivo-compulsivo y que le marcó después durante toda su vida pues como esa figura tan obsesionada en el trabajo, incapaz de delegar. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a esto, si cree que es un poco aventurado psicoanalizar a Felipe II en este sentido. Yo, evidentemente, esa visión no la comparto. La respeto porque viene de uno de nuestros especialistas e hispanistas más reputados que hay. Pero Felipe II parece como si desde niño ya empezara a ir configurándose y conformándose hacia esa figura siniestra un tanto que nos presentan en la mayoría de los cuadros que se repiten del rey. Yo no veo tampoco esa superprotección que se le dispensa, porque se educa con don Luis de Requesén y cuando había que darle un pescozón se le daba sin ningún reparo, tanto la madre como el mismo don Juan de Zúñiga. Y además sí veo que en la personalidad de Felipe II hay una evolución muy clara. Y él tiene unas experiencias vitales que su padre no tiene y que son las que a lo mejor nos dan las claves de la última etapa de su vida. Por ejemplo, hasta que él llega a las abdicaciones de su padre, pues tenemos a un príncipe del Renacimiento cuya vida es bastante similar a la de su padre. Es cierto que no tenía el don de gentes que el emperador, que no dominaba los idiomas que dominaba Carlos V y eso le creaba algún problema a la hora de comunicarse, pero era un bailarín excelente, tocaba la vihuela, en fin, hacía lo que hacía cualquier personaje del Renacimiento. Carlos no tiene en su vida el rosario de muertes que tiene Felipe II. A partir de 1568, la vida de Felipe II es casi un funeral, casi permanente. Y ahí va perdiendo hijos, va perdiendo esposas, y eso necesariamente marca la vida de una persona. Si a eso le añadimos la complejidad del gobierno y también una cierta timidez en el carácter del rey, pues yo creo que tenemos todas las claves para ver que la figura del rey, por lo menos desde mi punto de vista, no es esa figura monolítica y mucho menos una figura que se va a gestar casi en la infancia, vamos. Justo, recogiendo un poco esto que comenta, yo le quería preguntar, me ha llamado bastante la atención en su biografía la inclusión de un capítulo dedicado a la parte de la fiesta, en la que hace una descripción de cómo era el concepto de fiesta en el mundo de la Edad Moderna, en la época de la monarquía hispánica, y luego habla concretamente de la fiesta en relación a la vida de Felipe II. Y también profundiza después en su importante papel como mecenas de las artes que se puede ver hoy en día cuando cualquiera visite el Escorial. ¿Cómo de importante es esto y por qué he decidido incluirlo en la biografía? Bueno, primero porque la fiesta, lo mismo que la tragedia, eran pues, dos componentes fundamentales de la vida cotidiana en la España de entonces. Y además lo incluía deliberadamente porque una de las imágenes que no se imagina nadie, por lo menos que no están en lo que es el imaginario colectivo, es que Felipe II era un hombre que amaba la fiesta, que no era ese personaje fúnebre y austero que con tanta frecuencia nos han dicho. Él llamó la atención en Inglaterra por la forma porque era un bailarín magnífico. Su madre, cuando eran pequeños, a él y a Juana los llevaba a ver a doña Juana la Loca, que estaba encerrada en Tordesillas, y una de las cosas que hacían, siempre que iban a verla, pues era bailar ante ella. Y desde pequeño, pues, él tuvo una gran afición por el baile. Entonces, me parecía que era, pues, una manera de humanizar, entre comillas, la figura de Felipe II, que no era un bicho raro desde su infancia o desde su juventud, sino que estaba perfectamente inserto en ese mundo renacentista que se estaba imponiendo en toda Europa y que él descubrió justamente cuando hizo los viajes que hizo a Europa antes de ser rey, cuando era príncipe. Enrique, quería preguntarle
por los confesores del rey, Juan Martínez Silicio, Fray Bernardo, Fray Diego. ¿Qué influencia tuvieron en las decisiones que va tomando en su trayectoria? El cardenal Silicio, yo creo que tuvo quizás más influencia como educador, como uno de los que se preocuparon de ir formándolo en las distintas materias de su educación, que como confesor. De hecho, Carlos V le recomendó que no siguiera bajo la dirección espiritual de Silicio, porque Silicio era muy permisivo, según el emperador. Entonces, tuvieron más importancia los tres, digamos, confesores que duraron más tiempo en la asesoría espiritual del rey, que fueron Fray Bernardo de Fresneda y Fray Diego de Yepes al principio. Los dos tuvieron una significación bastante importante porque Fray Bernardo fue el que tuvo que asumir todo el problema que generó el proceso de Carranza. Y luego Fray Diego de Chávez le ocurrió lo mismo, pero con el proceso de Antonio Pérez. Fueron los dos personajes claves en la tramitación de los dos procesos. Tuvieron una gran importancia tanto en la dirección espiritual del rey como en las tareas de gobierno, hasta el punto de que cuando muere Fray Bernardo y muere Fray Diego, el rey inmediatamente ordena que se revise su celda y que se recojan todos los papeles que había allí y que pudieran, que tenían interés para la dirección de la monarquía. Fray Diego de Yepes yo creo que es una figura menos relevante que las dos anteriores porque no tiene ningún caso tan importante como Carranza o Antonio Pérez, pero sí empieza a vivir lo que es el deterioro físico de Felipe II. A partir de 1592, que es cuando el rey vuelve de las Cortes de Aragón y prácticamente se entierra en el Escorial, Fray Diego de Yepes va a ser una de las figuras que van a estar allí presentes. Luego tuvo otros más, pero no tuvieron, ni mucho menos son episódicas las confesiones que tiene con ellos y no tienen ni mucho menos la trascendencia que la personalidad de estos tres confesores. Pues hablamos ahora de política, de religión, economía, guerra, Carlos. Hablamos de Felipe II, rey. Don Enrique, preguntarle por la herencia recibida, que diríamos ahora, ¿no? Es decir, por todo ese escenario complejo que recibe de su padre en un momento crítico, digámoslo así, porque hay derrotas, hay conflictos con Francia, dentro de la cristiandad, ya está totalmente dividida en las fronteras del continente, con el Islam, conflictos incluso de lo que era la gestión del imperio, el trato a los indios, etcétera, que ya iban dando problemas, los vínculos con Inglaterra que flaqueaban. ¿En qué circunstancias se encuentra Felipe con todo ese mar de problemas que podríamos decir desde nuestra perspectiva? Vamos a ver, la herencia que recibe Felipe II no fue una herencia fácil ni mucho menos. Creo que se ha sido demasiado laudatorio a la hora de ponderar la labor política de su padre. Se le ha presentado pues, de una forma bastante hagiográfica desde mi punto de vista, y si realmente se analizan bien los resultados, se hace un balance de la política imperial, pues se ve que a Francia no la había derrotado, que a los herejes alemanes tampoco, que no había obtenido una gran victoria sobre el Islam, que a duras penas había conseguido que el Papa abriera por fin un concilio general, que era en donde él esperaba que se resolviera el conflicto religioso alemán. Entonces eran una gran cantidad de cuestiones
cuestiones que estaban abiertas y que de alguna forma habían sido la trayectoria del reinado del emperador. Bueno, pues todo esto lo va a recoger Felipe II y desde mi punto de vista, en su reinado, en su evolución política, podemos distinguir dos periodos. Uno que yo llamo la política heredada, es muy breve, porque es desde las abdicaciones hasta aproximadamente 1560, 1562, que es el momento en que cierra la conflictividad con Francia con un gran éxito, que es la paz de Cateau-Cambrésis, que deja la paz hispánica por excelencia y que deja la cuestión italiana resuelta definitivamente para la corona española. Esa victoria además se sella luego con un matrimonio que hace que las cortes parisina y madrileña se entiendan durante un tiempo. Es el momento en que se cierra el Concilio de Trento y llegan los distintos decretos que van a marcar pues, lo que es la ortodoxia católica desde entonces. E incluso se atisba un éxito en el mar en 1565 cuando el virrey de Sicilia con la flota puede liberar la isla de Malta asediada por los turcos. Bueno, después comienza lo que es el reinado o la política personal de Felipe II, que no tiene nada que ver desde mi punto de vista con la de su padre. En 1568 se produce la sublevación de los moriscos granadinos y la sublevación de los flamencos, de los Países Bajos. Dos problemas que no están insertos en la política de Carlos en ningún momento. Al principio, pues sí, hay una sublevación de Gante, que el emperador controla con facilidad y que alguna otra ciudad, pero no tiene ni mucho menos la magnitud que va a tener la sublevación de los Países Bajos. En el mar se plantea el gran duelo, o Islam o cristianismo, y se resuelve en Lepanto, que es la gran victoria de la cristiandad sobre el Islam, y eso es uno de los éxitos de Felipe II. También se produce la anexión del Imperio portugués, que hace que la extensión de los dominios filipinos pues sea tan enorme que, como decía el rey, en sus dominios no se ponía el sol en ningún momento del giro de la Tierra alrededor del Sol. Y claro, una prepotencia o una posición tan destacada de ese tipo pues suscita envidias, rivalidades y oposiciones. Eso además es una dinámica que encontramos en la historia universal siempre que hay una potencia hegemónica. Hay un grupo de otras naciones que más o menos grande ese grupo, pero que tratan de limitar la hegemonía que en ese momento tiene. Y España, en el reinado de Felipe II, no iba a ser una excepción. Por eso, muy pronto Inglaterra tratará de limitar esa preponderancia, ayudando a los Países Bajos, ayudando a Francia más o menos directamente y ayudando al pretendiente que aspira al reino de Portugal en oposición a Felipe II, que es don Antonio, el prior de Crato. Por eso a mí me gusta plantear la política de Felipe II en dos ejes. El eje mediterráneo, que sería todas las cuestiones relacionadas con el sur de Europa, particularmente con el mundo islámico, y luego el eje atlántico, con la batalla del Atlántico, tanto en el Canal como en América. Y hay unos años en que se va cancelando la conflictividad del eje mediterráneo al tiempo que se está planteando con intensidad la conflictividad del eje atlántico. Y esos años son aproximadamente desde 1570 hasta 1575-76. Yo quería preguntar, una crítica que se hace habitualmente a la política de Felipe II es que se embarcó en guerras pues un poco por la defensa del dogmatismo católico y cómo a lo mejor una política más tolerante en el caso de los Países Bajos o una política menos conflictiva en
menos de ser ¿no? el martillo de Trento, podría haber sido más útil desde un punto de vista pragmático para los intereses de la monarquía, y al final pues Felipe II como que quemó en el altar de la religión el interés del reino. Pero, ¿qué le parece esto? ¿Es cierto o había una razón de Estado para adoptar esta política? Ese planteamiento es el planteamiento que se hace, que no es planteamiento, en realidad es casi una afirmación que se hace desde la posteriori. Nosotros tenemos una perspectiva de los acontecimientos que ocurrieron entonces y más que analizar el por qué se hizo, se analizan sus consecuencias y se proponen unas alternativas que son, en definitiva, futuribles, porque nadie nos puede garantizar que si Felipe II hubiera hecho otra cosa, los acontecimientos hubieran sido de acuerdo con esa conclusión o de acuerdo con esa cosa. Entonces, yo creo que ese es un análisis que a mí particularmente no me gusta ni me convence. Felipe II era un profundo católico. Vamos, pensaba que el catolicismo era algo tan importante que no convenía dejárselo al Papa solo, que había que ver un poco, a vigilar al Papa porque en fin, a veces sus actos no estaban en consonancia ni con los intereses españoles ni con la forma que tenía Felipe II de afrontar el problema en relación con la religión. Él era un decidido partidario de la Inquisición, como consideraba que era la salvaguardia de la ortodoxia en sus reinos. Y además él odiaba la herejía, no la podía soportar. Una de las cosas que repitió en más de una ocasión es que prefería perder todo su reino antes que gobernar sobre herejes. Entonces, con estos planteamientos, y si añadimos algo que a la hora de hacer esa valoración que me acabas de plantear no se hace, que es la complejidad de las guerras que le plantean los enemigos, pues la actitud de Felipe II no podía ser muy diferente de la que fue. Si quería defender sus reinos de la herejía y quería pues conservar la integridad de los territorios que había recibido en herencia. Yo sostengo, tanto en el libro como en otros trabajos que he hecho sobre el rey, que las guerras de Felipe II son guerras defensivas. No hay guerras ofensivas. En realidad no las hay en la monarquía hispánica, en los siglos XVI y XVII, porque lo que se hace es defender la integridad territorial de la monarquía. Por eso cuando se habla de la política agresiva, pues yo no la veo por ningún lado. Y me parece que es falta de información y además hablando desde la posteriori, como la vemos en todos los frentes, pues ya pensamos que está atacando, ¿no? Está defendiendo. Claro, la defensa implica campañas de ataque, en fin, implica muchos recursos, todos los recursos de la guerra, pero el origen, para mí son defensa de unos principios y de unos territorios. La misma sublevación de los Países Bajos, no sé si me alargo mucho en las respuestas, pero la misma sublevación de los Países Bajos. Felipe II está luchando para conseguir que unos súbditos rebeldes vuelvan a la obediencia de su señor natural, que era Felipe II. Cuando en la sublevación de los moriscos de Granada había un ejército, pues lo que está haciendo es lo mismo. Se han sublevado unos súbditos, además con el agravante de que tienen una religión distinta y propia de infieles, y eso había que volverlos a la obediencia de la monarquía. En la conquista de Portugal es el aspirante con más derechos. Y entonces, cuando le disputan esos derechos, pues va a movilizar un ejército y una escuadra para que sea reconocido y convertirse en el rey legítimo del imperio portugués. Don Enrique, en su trabajo aparece en varias ocasiones la situación económica del reino. Incluso usa y destaca la bancarrota como uno de los puntos críticos del reinado, 1568.
¿Hasta qué punto mediatizó la política de Felipe II la situación económica del país en ese momento? Bueno, evidentemente la economía fue el talón de Aquiles de la monarquía hispánica. Cada 20 años se producía una bancarrota. La primera es de 1557, esa no se le debe a Felipe II en realidad, porque es las consecuencias de la política imperial. La de 1575 fue especialmente grave y llegó además en un momento muy comprometido, cuando la situación en Flandes no era muy bollante. Y después está la de 1596, que fue la que cerraba el reinado y que es pues uno de los factores de un colofón bastante duro para la monarquía en ese fin de siglo XVI. Tuvo una enorme trascendencia, porque claro, los compromisos internacionales y el mantenimiento de todo un aparato administrativo como el que mantenía España en aquellos momentos para gobernar los territorios que dependían de Madrid, pues exigían muchísimo dinero. Y ese dinero se buscaba con las flotas que llegaban de América, que eran el plato preferido de los piratas y luego de las flotas de las potencias enemigas. Y también se conseguía a base de impuestos. Y la población castellana particularmente, porque era la que más contribuía a las necesidades del imperio, la población castellana estaba realmente exhausta. Y eso hace que Felipe II no fuera un rey especialmente querido, ni mucho menos. Que hubiera protestas, algunos motines, algunas sublevaciones, y que no fuera el rey amado que él quería ser, pero que las circunstancias no se lo permitieron. ¿Cómo sería la cosa? Que en los años finales de Felipe II, poco antes de esa bancarrota de 1596, ya circulaba por Castilla una especie de dicho, de coprilla, o como queramos llamarlo, de la que da cuenta a uno de los embajadores venecianos. Y es que en Castilla entonces se decía: si el rey no muere, el rey no muere. Sí, en definitiva, ahí lo que subyacía era pues la necesidad de un cambio que pusiera algo distinto sobre el gobierno y la realidad de la monarquía a lo que en esos momentos se estaban viviendo, porque eran momentos bastante duros para la población. Pues entramos en el último bloque de este programa, del debate de la historia. Hablamos de la imagen, hablamos del legado, hablamos de Felipe II como mito, Carlos. Don Enrique, el tema de la leyenda negra es recurrente, y especialmente cuando se habla de Felipe II. Usted señala en el libro que de hecho llega a una suerte de cenit en ese momento la propaganda antiespañola. ¿Hasta qué punto podemos considerar verosímil la leyenda? ¿Tiene visos de realidad, un trasfondo real, en tanto que la llamamos leyenda? ¿O realmente es solo propaganda y se trata de insidias, o como decía Felipe II, pues casi la satisfacción de los derrotados, ¿no? Por lo menos que ganan en el terreno de los escritos? Bueno, hay mucho de eso. Si nos fijamos en lo que es una potencia hegemónica a lo largo de la historia, pues vamos a ver que se desencadena no solamente la guerra contra ella, sino también la propaganda. Hay que hacer una propaganda que descalifique a esa potencia. Y en el caso de Felipe II, pues está muy clara. Es cierto que el nombre de leyenda negra se acuña posteriormente. Parece que hace fortuna cuando Julián Judería escribe su libro, tratando de demostrar los muchos errores que la leyenda negra contiene. Se gesta
pues en el reinado de Felipe II, y además se va gestando a medida que los problemas se agravan y se hacen más candentes. Caso, por ejemplo, de los Países Bajos, pues la apología que escribe Pierre Bachelet sobre Guillermo de Orange tiene una importancia tremenda. El mismo Antonio Pérez, con sus memorias, tratando de justificar y de poner de relieve algunas de las vivencias que ha tenido en la corte madrileña. Bueno, pues ahí hay errores y además acusaciones sin fundamento ninguna. En el caso, por ejemplo, de la apología de Guillermo de Orange, al rey se le acusa de parricida, de asesino, de bígamo, hasta de martillo de los buenos creyentes. Por supuesto, los buenos creyentes eran los herejes, no los católicos. Bueno, pues son unas acusaciones del rey que tuvieron mucho éxito, y que además, a medida que va avanzando el reinado y que va progresando la independencia holandesa, esa crítica ya no solamente va contra el rey, sino que va contra todos los españoles. Se critica mucho la forma en que se ha colonizado América, las estampas que recorren Europa en el siglo XVII son realmente terribles y además muy impactantes en lo que es el colectivo o el imaginario popular. Y desgraciadamente eso ha perdurado, porque incluso nosotros aceptamos esas cosas sin el menor espíritu crítico. Eso afortunadamente ha cambiado. Hoy día se considera que la leyenda negra pues, es un infundio en todos sus contenidos. El caso, por ejemplo, del príncipe Carlos es más que manifiesto cuando Schiller publica su drama en el siglo XVIII, allá por 1787, más o menos. Pues el drama es que tiene todos los ingredientes de un folletín de 3 al cuarto. Está presente en el momento en que matan al príncipe y envenenan a la esposa de Felipe II, porque se habla del rey tenía celos de la relación que había entre ellos, pero que el príncipe era un dechado de virtudes y que no era esa especie de monstruo que por otro lado pintaban algunos cortesanos cuando se referían a él. Incluso aparece la figura del Marqués de Poza, que era un cortesano muy dicharrachero, que a Isabel de Valois le hacía mucha gracia, y que según este drama, pues Felipe II no lo podía soportar. Cuando se produce el envenenamiento de Isabel, está el confesor real, está el rey, está el médico de corte presente. En fin, hay tal cantidad de elementos que lo hacen realmente muy truculento. Pero como decía, hoy la leyenda negra se considera que es un infundio generalizado, que no tiene una razón de ser histórica y fundamentada, sino que es sencillamente el efecto de una propaganda antiespañola como consecuencia de la hegemonía española. Y el que, digamos, en el plano intelectual se acepte esta nueva visión eso no quiere decir que vaya a desaparecer, porque erradicarlo de ese imaginario popular al que me he referido en varias ocasiones va a costar mucho trabajo, porque son, ya decía, imágenes muy fuertes. Aquí se han establecido sin el menor espíritu crítico y claro, eliminar una propaganda que es muy asimilable con unos estudios científicos que solamente están al alcance de aquellos a los que se están moviendo en ese plano, pues resulta lento y desesperanzador, porque va a ser una tarea de largo alcance. Don Enrique, usted escribe que Felipe II está entre dos leyendas. Hemos hablado mucho de la leyenda negra, pero también habla de una leyenda áurea.
Sí. Sería esa contrapartida. Háblenos un poco de esta otra leyenda. ¿Cuándo se forja y cuándo empieza a cobrar fuerza? En realidad, la leyenda áurea tiene, digamos, unos inicios fallidos, porque el rey quería que todos sus súbditos se identificaran con él, por eso hacia 1570, si no recuerdo mal, hay una petición de que se hicieran rogativas en toda la monarquía en pro de la política que estaba llevando a cabo y de que la providencia le diera el éxito en esas empresas que llevaba. Y también le encargó a Antonio de Herrera y Tordesillas que hiciera una especie de historia o de crónica de su reinado. Antonio de Herrera hizo una obra titulada Historia General del Mundo. Ahí habla mucho del rey, pero Antonio de Herrera y Tordesillas no tenía crédito entre los historiadores. Se pensaban que era un plagiador, que lo que estaba escribiendo lo hacía más que nada por el deseo de conseguir honores y estima en la corte, y entonces su obra realmente no trascendió. La leyenda áurea pues empieza realmente cuando muere el rey. El primer paso en ese sentido lo da Cristóbal Pérez de Herrera, que es su médico, el que le asiste en una agonía que debió ser espeluznante por lo que el rey sufría y por lo que tuvo que pasar, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Bueno, pues el médico Cristóbal Pérez de Herrera escribió elogio a las esclarecidas virtudes del rey nuestro Señor. Y bueno, y ahí empieza, pues yo creo que bajo la emoción de lo que había vivido en esa agonía regia, pues y cómo lo había vivido el rey con un espíritu de sacrificio y con una entereza enorme, pues escribió este libro. Pero, como decía hace un momento, Felipe II no era una persona especialmente querida por sus súbditos, y además, cuando muere, se esperaba ese cambio que decía ese dicho de si el rey no muere, el rey no muere. Por eso, durante el reinado de Felipe III, pues prácticamente nadie se acuerda de Felipe II. Y será en el reinado de Felipe IV, de su nieto, cuando aparezcan los dos libros que han tenido más trascendencia para crear esa especie de leyenda áurea. A mí no me gusta el término de rosa, pero bueno, esa leyenda áurea que adorna al rey y que está muy en relación con los planes del conde duque de Olivares para recuperar el papel preponderante que la monarquía tuvo en la época en el reinado de Felipe II. Esas dos obras son la de Lorenzo van der Hamel, que es Don Felipe el Rey Prudente, sale publicada en 1625, y luego la de Baltasar Porreño, de 1628, que se titula algo así como Dichos y Hechos del Rey, del señor Rey Felipe II, una cosa así. Bueno, las dos tienen una organización muy similar, porque van narrando una serie de acontecimientos que ponen de relieve lo que es una virtud o un acierto de Felipe II. Entonces, ahí en esos libros no se pueden encontrar errores, no hay nada que pueda enturbiar la memoria del rey, porque es una exaltación de su figura y de su actuación y de su actividad política. Si en los dos le atribuyen a Felipe II lo que ellos llaman la creación de la sexta monarquía, que coloca a la monarquía hispánica pues en un nivel realmente único. Hablan de que en el mundo ha habido 6 grandes monarquías. Una es la de los asirios, otra los persas,
La tercera, Alejandro Magno. La cuarta, el Imperio Romano. La quinta, el Imperio de Carlomagno. Y la tercera, la de Felipe II. Y la sexta, perdón, la de Felipe II. Vale, otra pregunta que yo creo que es llamativo es, hablando mucho cuando se reflexiona sobre un poco la cuestión de la leyenda negra, la propaganda en el momento pues, que se hizo contra Felipe II, pero luego pues usted ha comentado cómo eso al final ha calado más allá de los puros usos propagandísticos cuando ya no pervive ningún tipo de interés político para esa leyenda negra. Y a mí me llama la atención el por qué cala con tanta fuerza dentro de España, porque es verdad que los imperios suelen ser vilipendiados, pero por qué dentro de España es asumida incluso por los españoles. En la parte del mito, cuando habla en su libro y menciona autores que un poco pues, recogen tópicos de la leyenda negra, encontramos algunos de los grandes pensadores del siglo XIX español, como Quintana o como el Conde de Toreno, que recogen una versión muy negativa de Felipe II, siendo supuestamente pues, los padres del patriotismo decimonónico, del nacionalismo español decimonónico. ¿Por qué incluso en estos casos encontramos una leyenda negra de Felipe II? Vamos a ver, es que la leyenda negra en el reinado de Felipe II experimenta una especie de trasvase, de ser una crítica contra un rey, acaba convirtiéndose en una crítica contra un pueblo. De manera que lo que se dice del rey es una cosa muy específica, pero luego hay unos ataques tremendos a lo que es a lo que somos los españoles. Bárbaros, crueles, en fin, todo un compendio de defectos y de brutalidades. Y eso no desaparece con la muerte de Felipe II, porque la posición hegemónica de la monarquía se mantiene. Y luego hay, en esa especie de crítica, se produce también una inflexión en el siglo XVII cuando Francia nos declara la guerra en 1635 y entonces los argumentos que se dan ya han variado de contenido, ya no es el ataque a una potencia como preponderante, sino al contrario, a una potencia que está siendo vencida, a una potencia que está siendo derrotada. Y eso pues hace que poco a poco la leyenda negra vaya perdiendo virulencia, ya no tiene ningún sentido cuando España es una más en las coaliciones contra Luis XIV, aunque hay algunos rasgos que se sigan repitiendo. Y el siglo XIX está subyaciendo a lo largo de todo el siglo, pero por lo menos en la primera mitad de una manera muy clara, la oposición absolutismo-liberalismo. Y mirando hacia atrás, pues encuentran que el absolutismo de Felipe II podía ser paradigmático y por eso es por lo que se le critica. Porque en ese liberalismo naciente que se asienta en las constituciones y en la política española, esas posturas no tienen cabida. Hasta el mismo Jovellanos decía que la libertad española había quedado yugulada y ahogada por el absolutismo de los Austrias. Pero creo que son dos planos distintos. Creo que este plano del 19 va más doctrinal, no tiene, por lo menos desde mi punto de vista, una conexión directa con los argumentos de la leyenda negra, aunque puedan asimilarse en alguna ocasión. Pero yo creo que son derroteros diferentes. En el caso de la leyenda negra, cuando se piensa en la leyenda negra, se piensa en el siglo XVI, esencialmente en Felipe II y algo en el XVII, y es una imagen que se ha creado con esas estampas que circularon, con esos argumentos que se dieron y que calaron en la mentalidad popular y que además los españoles no los creímos y no hicimos nada por neutralizar eso. Por eso se ha dicho que España ha perdido todas las batallas de la propaganda, y es cierto. En el siglo XIX yo creo que el contenido es más doctrinal y además es un contenido, digamos, entre eruditos o entre políticos. No creo que eso trascienda a la imagen que se tiene del poder en las clases populares.
Pues así vamos a terminar con este programa del debate de la historia. Muchísimas gracias, don Enrique Martínez Ruiz, por este rato de conversación. Esta es su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Recordamos ese Felipe II, Hombre, Rey, Mito, publicado por la Esfera de los Libros. También gracias, y ya sabes que esta es tu casa. Jorge Álvarez Palomino. Muchas gracias a vosotros. Te esperamos cuando quieras, Carlos. Pensando ya en el próximo programa, será el primero del año que viene, 2021. Estaremos con Alberto Venegas y su libro sobre la historia y los videojuegos. Sí, es una investigación que aborda un tema que hace pocos años que estamos tratando, ¿no? Cómo construyen los juegos, los usos... los juegos sí que hace tiempo que se llevan estudiando, pero me refiero sobre todo a las plataformas más actuales, cómo construyen la imagen que tenemos del pasado. Estaba pensando en John Huizinga, que hace ya 80 años que escribió sobre este tema, pero bueno, sobre videojuegos es algo más novedoso. Pues será un programa para gamers y para historiadores. Pasado interactivo es el título de ese libro de Alberto Venegas. Hasta la próxima, Carlos. Recuerdo que estos podcasts del debate de hoy se pueden escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, también estamos en YouTube. Hasta la próxima y ya, feliz Navidad.